Bienvenidos, vamos a continuar con la noción de derivada por definición. En este caso vamos a calcular la derivada en una x genérica. Habíamos hecho ejemplos en x concretas, como el número 2. Bueno, ahora vamos a hacer el cálculo de la variación instantánea o derivada en una x cualquiera. Se procede de igual manera que habíamos hecho, es decir, vamos a identificar un instante a que sería x, donde queremos evaluar nuestra derivada, y un instante b diferente de a, que sería x más un corrimiento h diferente de 0 para asegurar a y b números diferentes. Calculamos la variación promedio. Eso era f en b, en este caso sería f en x más h, porque b es x más h, menos f en a, pero como a es x, eso sería f de x, todo sobre b menos a, pero b menos a va a dar exactamente h porque x con x se va a cancelar. Esta expresión de variación promedio recibe otros bonitos nombres que se ven en pantalla: cociente incremental de f en x o cociente de Newton de f en x. Vamos a proceder a evaluar nuestra fórmula concreta en a y b dados. Este va a ser el procedimiento que siempre van a tener que hacer cuando calculan la derivada de una fórmula, o sea, f' en una x genérica. F de x más h es reemplazar x por x más h en la expresión de f. Esto es f de x más h menos f de x, que es la fórmula tal cual. Todo dividido h es lo que nosotros llamamos variación promedio o cociente incremental o cociente de Newton, etcétera, etcétera. ¿Qué vamos a tener que hacer con esta expresión? Bueno, vamos a tener que trabajarla algebraicamente hasta lograr simplificar el h del denominador, porque recordemos que para hallar una derivada o variación instantánea, luego tenemos que pensar en un h muy pequeñito y dividir por algo prácticamente nulo siempre trae problemas. Entonces, vamos a tratar de trabajar algebraicamente como en el numerador tenemos una resta de fracciones, extraemos común denominador. El común denominador sería el producto de los denominadores y los numeradores serían x más 1 y el segundo término de numerador, tengamos mucho cuidado, va a estar precedido por un menos. Entonces abrimos un corchete para escribir el segundo término de mi numerador, x más h más 1. Muy bien. Todo eso hay que dividirlo por h. Esta es la variación promedio, en la cual lo que hemos hecho es algebraicamente extraer común denominador en el numerador fraccionario que tenemos. Ahora vamos a tratar de cancelar algunos términos mediante la distribución de este menos 1, es decir, de este signo menos que está precediendo al segundo término. ¿Cómo va a quedar el numerador? X más 1 menos x menos h menos 1 sobre, y acá viene un concepto que ya hemos discutido, a un numerador lo estoy dividiendo consecutivamente por dos divisores. Eso es lo mismo que dividirlo una única vez por el producto de esos divisores, es decir, a este numerador voy a dividirlo por x más h más 1 por x más 1 por h, que era la segunda división que hacíamos a ese numerador. Bueno, cancelamos los términos del numerador que se pueden
Y la expresión de la variación promedio es menos h sobre x más h más 1 por x más 1 por h. Muy bien. Esta es nuestra variación promedio. ¿Podemos simplificar h? Efectivamente podemos hacerlo porque h no es 0. Puede ser muy pequeño, pero 0 no es, para diferenciar los instantes A y B en la variación promedio. Entonces, la variación promedio tomó el aspecto menos 1 sobre x más h más 1 por x más 1. Esta es la variación promedio. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Para hallar la derivada o variación instantánea, vamos a considerar que dejamos pasar muy poco tiempo, es decir, que la variación promedio se realiza con un h prácticamente nulo, y eso es tomar el límite de mi variación promedio obtenida y simplificada con h tendiente a 0. Bueno, a ver a qué tiende esta expresión. Pensemos. Si h prácticamente es 0, a x le estoy sumando prácticamente nada, entonces x más h va a ser tendiente a x, porque no le estoy agregando prácticamente nada. A x le agrego 1, por lo tanto todo el factor que está entre corchetes, tiende a x más 1. El segundo factor del denominador es constante respecto de h, es decir, x más 1, ¿a qué tiende? A x más 1, es constante respecto de h. El primer factor, cuando h se mueve tendiente a 0, tiende a x más 1, es decir, que en el denominador tenemos una tendencia x más 1 por x más 1, eso sería x más 1 multiplicado dos veces en el denominador, o sea, x más 1 al cuadrado en el denominador, ¿sí? Y el numerador es constante respecto de h, por lo tanto va a tender a seguir valiendo lo mismo por más que h se achique. Entonces la derivada de mi función en una x cualquiera es menos 1 sobre x más 1 al cuadrado. Este cálculo, si bien es un poquito más difícil por tener un mayor nivel de abstracción, poniendo la letra x en lugar de un número concreto, me da un resultado más genérico, porque me está dando la velocidad instantánea en cualquier x. Entonces ahora, si alguien me pregunta ¿cuál es la velocidad instantánea en 2? Yo puedo decir que la velocidad instantánea en 2 es el cálculo propuesto para la velocidad instantánea en cualquier x, reemplazando x por el número concreto 2, o sea, f' en 2 sería menos 1 sobre 2 más 1 al cuadrado. Menos 1 sobre 3 al cuadrado, menos un noveno, como vimos en un video anterior. También podrían preguntarme cuál es la velocidad instantánea en 4, y yo podría responder, porque tengo la velocidad instantánea, tengo la derivada en cualquier momento. Entonces la derivada en 4 sería sencillamente poner un 4 acá en el lugar de la x en esta expresión genérica. La derivada en 4 sería menos 1 sobre 4 más 1 al cuadrado. Coloco un 4
en la expresión genérica de f'. Y esto efectivamente es 1 sobre 5 cuadrado, o sea, un 25avo. Para cada x tengo un valor, a esta expresión se la llama función derivada de f. O sea, que f' calculada en una x genérica, la velocidad instantánea en una x genérica, es la fórmula o función derivada de f de x. Bueno, espero que hayan entendido este ejemplo. Hasta pronto.